días. ¿Sí me escuchó? ¿Cómo están? ¿Bien? Le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Podrían levantar su mano para que los identifique? Una persona, dos. Muy bien, sean bienvenidos. Nos da muchísimo gusto tenerles de visita. Mi deseo es que puedan escuchar la palabra de Dios y que sean bendecidos por ella. Vamos a dar la continuación a nuestro estudio del libro de los Hechos. Le pido que abra su Biblia en el capítulo 16. Muchos veo que ya están listos. Sí. Hechos 16, por favor, abra su Biblia ahí, si es tan amable. Y vamos a ir al verso 19. Hoy sí tenemos un tramo importante por avanzar. Me dice amén cuando esté conmigo. ¿Ya están? Muy bien. Hechos 16, capítulo 16, versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la cárcel. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Dios, nos acercamos a ti de todo nuestro corazón,
porque hay gran necesidad de tu persona, de tu presencia, de tu palabra. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a estar concentrados, a mantenernos atentos para lograr escuchar tu voz, que es aquello que quieres hablar a cada uno de nosotros. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía y confiamos en ti, Señor. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre el carcelero de Filipos. De manera panorámica, todo el capítulo 16 lo iniciamos y es la llegada de ellos en su segundo viaje. El primer tema que abordamos fue cómo se une Timoteo al equipo y acompaña a Pablo y a Silas. Después de esto, pues cómo Dios no les cierra la puerta en un lado, les cierra la puerta en otro lado y finalmente le da una visión a Pablo de un hombre macedonio. Y bueno, terminamos hoy con el capítulo 16, pero hay algo bien interesante dentro de todo el capítulo 16 y es, bueno, pues la llegada a Macedonia, ¿no? Pero es la salvación de 3 personas. La primera de ellas es esta mujer comerciante de púrpura que se llamaba Lidia. Ella es la primera. Después en la narrativa viene una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y aunque no lo podemos asegurar, creemos por la misma temática y la narrativa que también tuvo la salvación a través del Evangelio. Y finalmente hoy llegamos a la tercera persona, al tercer personaje de esta narración en Macedonia. Y antes de entrar en la historia, solo para que estemos en contexto quienes no nos acompañaron la semana pasada nos quedamos con esta segunda muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Se acuerda? Y dice que los venía siguiendo y estaba siguiéndolos y no paraba, ¿no? Y fueron varios días hasta que finalmente Pablo pues expulsa este espíritu y sale de ella. Ella es libre por fin. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 19. Que sus amos, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20. Y presentándolo a los magistrados, les dijeron, estos hombres, fíjese, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Por qué? Porque somos romanos. Ok. Esta muchacha era esclava, no solo espiritualmente porque tenía ese demonio, ese espíritu, sino porque eran dueños de ella una familia. Y entonces, pues hacían mucho dinero a través de esa adivinación que ella tenía. Y al ver que este espíritu es echado fuera, pues se enojan, ¿no? Se enfurecen. Y entonces los dueños, fíjese lo que hacen, muy astutos. Número 1, esconden la verdad, que era su disgusto, su molestia, porque les habían quitado ese factor económico, ¿no? Pero fíjese, presentan la acusación en términos que apelan a los sentimientos. En este caso, antisemitas de parte de los magistrados. Porque ¿qué es lo que les dicen? Siendo judíos, y alborotan, ¿no? Alborotan a la ciudad con orgullo racial. ¿Por qué? Porque nosotros somos romanos. Entonces fíjese la forma en que lo maneja esta familia. Somos romanos y de esta manera encienden la mecha de la intolerancia. Entonces, yo no sé cómo usted lo vea, pero está tremendo. Está tremendo la forma en que manejan las cosas esta familia. Primero en que ocultan la verdad, pero además en cómo presentan la acusación. Se me hace un grado de astucia y ahí de malicia alto, ¿no cree? ¿Está usted de acuerdo conmigo o no? Sí, hay cierto grado de maldad y hay mentira. Sí. Aplicación.
¿Qué opina ahora si le digo que nosotros somos así muchas veces? Ahí ya no hay ningún amén. Esa es la verdad. Usted y yo reaccionamos muchas veces de esa misma manera. Y sobre todo cuando se meten con su dinero. Ay, ahí sí es, a ver, espérame. Es una manera de proceder inmediata, ¿no? Y entonces se generan emociones en nosotros. Ira, te enciendes, ¿no? Y te enojas. Se enciende la codicia, la avaricia en nuestro interior. ¿Y qué pasa? Igual que esta familia, lo ocultamos. Eso no. Pero, y entonces empiezas a generar. ¿Te prendes como se metieron con tu dinero? Te enojas, pero entonces eso lo escondes y empiezas a maquinar. Pero esto no se va a quedar así. Algo tengo que hacer. ¿Cómo lo afecto? Sí, o sea, se metió con mi dinero. ¿Cómo le doy en la torre? Y empieza la mente, ¿no? A darle. ¿Cómo lo puedo dañar? ¿No? ¿Sabes qué? Esto no se va a quedar así. Te voy a destruir. Buscando formas, maquinando formas de meterle el pie a esa persona que se metió con nuestro dinero. De alguna manera, o voy a manchar tu nombre, o voy a manchar tu reputación, pero esto no se va a quedar así. Y empezamos a darle como lo hizo esta familia. Pero, ¿qué espera Dios de nosotros? Como creyentes, me dirijo a los creyentes. Número uno, pues que lo reconozcas. Eso es el primer paso. ¿Sabes qué? Estoy bien enchilado. Estoy bien enojado porque se metieron con esta parte y ahora ya no sé cómo voy a ganar ese dinero, cómo va esa entradita que yo tenía. Y entonces tú lo reconoces, 1. Y 2, lo confiesas. Vas delante de Dios, le dices, Señor, tú sabes lo que pasó y estoy muy enojado, pero ya te pones a orar delante de Dios, le pides perdón por esos pensamientos y esos planes que has estado pensando hacer. Y seguramente Dios te va a guardar de hacer aquello que estabas planeando hacer. Y entonces en ese momento viene más claridad a nuestra mente. ¿Sí? Y con esa misma claridad, yo creo que es la forma en que esta familia tendría que haber pensado. O yo no sé usted qué opine, pero esta chica estaba sufriendo. O sea, usted nunca encuentra una asociación satánica, alguna intervención espiritual y que las personas sean felices. Todas las personas que están involucradas en estas cuestiones tienen tormentos muy complicados y ellos lo sabían y tendría que haberles dado gusto que esta chica fuera liberada, pero no ocurre así, no ocurre así. En vez de alegrarse, se enojan. Les pasó, ¿saben cómo a quién? A los de aquel poblado de Gadara. ¿Sí se acuerda? La semana pasada toqué también ese. Estos se enfurecieron porque pues, el hato de cerdo se echó al precipicio y entonces se enfurecieron. Y dice la Biblia, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces mire ese mismo patrón. ¿Ven afectada su economía? Y entonces se enfurecen y actúan, igual que lo hizo esta familia. Primera de Timoteo 6:10, no vaya, se lo voy a leer. Dice, porque raíz de todos los males, ¿quién se lo sabe? Es el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y continúa diciendo, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. O sea, gente que andaba en la fe, fíjese. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Claro. Entonces el punto aquí es el dinero, era el dinero. Y finalmente pues ya se desarrolla todo esto, los agarran y los llevan ahí. Los tienen en el ágora, que la Biblia lo llama como foro, el foro. ¿Qué es eso? ¿Qué es el foro? Es una plaza, como en el centro de la ciudad hay una plaza y ahí los llevan. En esa plaza había mucha actividad social, era una especie de mercado. Y también había algunos jueces. Y si surgía alguna situación, tú podías ir a la plaza. Si te estabas peleando con tu mujer o algo, ibas a la plaza con los jueces y les decías, oigan, está pasando esto. Y ellos atendían tu caso ahí mismo, en el ágora, en el foro. Era público. Atendían algunas situaciones judiciales. Y entonces se hace ahí el alboroto, ¿no?
Versículo 22, fíjate lo que dice. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Sí, pues ya, esos romanos. Y luego dicen ellos, mira, y estos son judíos y vienen aquí. Y pum, hacen un choque racial y se prende la gente ahí en la plaza. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas a Pablo y a Silas, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. Y este azote de varas es una golpiza seria, ¿eh? No es algo leve. Entonces, número uno, los desnudan, o sea, les rompen la ropa y los dejan en ropa interior. Imagínense la vergüenza. ¿A quién no le daría pena andar en ropa interior en la plaza y toda la gente viéndote? Pero no solo eso, sino que agarran unas varas y esas varas en realidad es un manojo, o sea, son como muchas, un manojo de varas, y con eso comenzaban a darles en la espalda a Pablo y a Silas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansaran. O sea, es bien fuerte, es una golpiza bien tremenda. Fíjese, versículo 23, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel. Y entonces le dan una orden al carcelero. Dice, mandando al carcelero ¿qué? Que los guardara con seguridad. Que los guardara con seguridad. Entonces fíjese, después de una golpiza injusta, los encarcelan injustamente. Ya son dos buenas razones para que cualquiera de nosotros estuviéramos bastante amargos, ¿no? Dos injusticias cometidas en un ratito. Yo no sé cómo se sentiría usted, pero aquí aparece por fin nuestro tercer personaje, que es el carcelero. Y mire lo que le dice en versículo 24 de Hechos 16, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, mire, aquí hay un rasgo del carcelero bien interesante y es la obediencia. La obediencia que tiene él. Entonces le dan una instrucción, él obedece. Y fíjese qué clara es la escritura que no asume ningún riesgo, porque sabían lo que pasaba si alguien se escapaba. Entonces dice que los mete en la cárcel de más adentro para asegurar, uno, y dos, les pone el cepo en los tobillos, que era bastante doloroso, por cierto. Obedece él y lleva adelante esto. Versículo 25, pero a medianoche, fíjese lo que ocurre. Dos palabras, subráyelas en su Biblia si la subraya. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban. Subraye orando y subraye cantaban. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese qué tremenda lección de fe. Eso es fe. En la condición en la que se encontraban, y usted no escucha queja de ellos en ningún momento. No hay queja de su boca. Seguramente les estaba doliendo mucho, ¿eh? Yo creo que estaban sangrando, pero no escucha usted una queja, sino, ¿qué? Oración. Oración. Yo creo, o bueno, yo puedo hablar por mí, seguramente estaría tal vez maldiciendo a los jueces que me echaron ahí, o al que me pegó, o a la familia que me metió en ese problema. Esa es una reacción humana ante una doble injusticia. Pero estos hombres no, están orando. Y no dice que estaban orando, pero ¿qué cree usted que estuvieran orando? ¿Qué les enseñó el Señor? Bendice a los que te maldicen. Y seguramente estarían, Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta estos 417 azotes que me dieron. Perdona a esta familia y provéeles de otro medio, que esta muchacha ya no va. No se están quejando ni están llorando por lo que les sucedió. Y la segunda parte es los cánticos. Podrían haber estado cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, no soy una mala persona. No me meto con nadie. Procuro vivir bien. Cuido a mis hijos, llevo alimento. ¿Qué onda? ¿No es así que a veces reaccionamos?
O sea, no le hago daño a nadie. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ellos, en vez de hacer eso, no cuestionan a Dios, sino comienzan a cantar himnos, alabanzas, dice, adorando a Dios en la prisión. ¿Cuál es la aplicación para nosotros en esta mañana con esta porción bíblica? ¿Qué te parece si la próxima vez que estemos atravesando una situación dolorosa, bendecimos a nuestros verdugos, a quien nos metió en esa situación, y comienzas tú a bendecirle con tu boca, como tú enseñaste, Señor, y empiezas a orar, yo lo perdono y tú perdónalo y ayúdalo, y comenzamos a actuar de otra manera. Y en vez de cuestionar a Dios, comenzamos a cantar alabanzas. ¿Te imaginas? Adorando a Dios en medio de esa situación, diciéndole, Señor, tú eres poderoso, eres un Dios de amor, eres soberano, tú sabes por qué está sucediendo esto, lo conoces bien. Porque además, fíjate algo, dice la Escritura, y los presos oían a la medianoche. Mira, tal vez estos hombres que estaban en prisión no sabían lo que había sucedido allá afuera, seguramente. Pero lo que sí vieron fue los vieron entrar sangrando todas sus ropas y se las devolvieron, sino la espalda, o sea, todos empapados en sangre de la tremenda golpiza. Eso sí lo vieron ellos. Los vieron entrar sangrando. ¿Y sabes qué? Esta forma en que proceden Pablo y Silas empieza a conmover los cimientos de los presos. ¿Qué onda con estos? O sea, definitivamente llega un choque a su mente. Dice, oye, son los dos que vimos entrar, ¿sí? ¿Y están cantando? Están locos, pero en su interior empieza a moverse los cimientos. Su espíritu empieza a ver un choque en su mente, su corazón, y empieza a dar testimonio. Y yo creo que fallamos mucho en esta parte nosotros. Fallamos un montón como creyentes, porque muchas de las veces nos gana la carne. Esa es la verdad. Y empiezan a pasar este tipo de cosas en nuestra vida y maldecimos. Y reclamamos y nos empezamos a amargar, ¿no? Y cuando la Escritura dice, no, si te dan una, pues pon la otra. Pues sí, pero no está fácil. Sí, nadie dijo que fuera fácil. Y fallamos esto. ¿Y sabes qué? Las personas nos observan. Inevitablemente. Sobre todo por ser cristianos, te están observando tu conducta. Te están escuchando como estos presos. Dicen, a ver cómo habla este. A ver, el jefe ya le metió una injusticia. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a hablar? Y te están mirando y te están observando todo el tiempo. Y fallamos un montón. Pero ¿sabes qué? Esta palabra no es para condenación. No es para que te quedes sintiendo mal. Digas, sí es cierto, he fallado mal. Sino para que comiences a vivir, para que yo comience a vivir de otra manera. A estos hombres los conocían como cristianos, que era como cristitos. Mira, ahí van los cristitos, los que se creen Cristo. Así les decía la gente. Y eso es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. No es fácil, no es algo sencillo. Que Dios nos ayude, de verdad, para poder cambiar, para poder empezar a tener cuidado de estas cosas que suceden en nuestra vida y cómo respondemos, cómo lo llevamos delante de Dios. Estos hombres sabían que alabar a Dios no dependía de las circunstancias. Sígame con cuidado. Estos hombres sabían que alabar y adorar a Dios no dependía de las circunstancias, de lo que estaba pasando. Le voy a leer lo que escribe Pablo en Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe de dónde provenía el gozo de estos hombres? Provenía de la gloriosa verdad de que el Dios soberano está al control de todas las circunstancias de la vida. Ellos lo sabían. Y cuando llegue el sufrimiento a tu vida, hermano, tú podrás encontrar consuelo en esta expresión. Toma nota. Es más, acompáñame a 1 de Pedro 5:10, por favor.
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya está conmigo? Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis ¿qué? O sea que va a haber padecimientos. ¿Pero cuánto duran? Un poco de tiempo. No, pues eso dices tú porque, o sea, contra la eternidad es poco tiempo. Y dice él mismo: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quieres saber cuál es la clave para tener gozo en medio de cualquier circunstancia en la vida? ¿Quieres saber o no? A ver, le voy a repetir la pregunta, si no me sigo. ¿Quieres saber cuál es la clave para tener gozo en medio de cualquier circunstancia en la vida? Ahora sí están conmigo. Estar llenos del Espíritu Santo. Mire, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas 5:22. Y entonces cuando tú cedes el control al Espíritu Santo, produce en nosotros cánticos de alegría. O al menos eso dice la Escritura en Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos. Ese es el problema en realidad de los cristianos que andan tristes y que andan abatidos. En realidad, fíjese, ni siquiera son las circunstancias que atraviesan, sino la falta de una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estaba aprendiendo algo esta mañana? ¿Sí? Mire, la forma en que reaccionan Pablo y Silas nos permite ver algo mucho más profundo, y es el concepto que ellos tenían de Dios. ¿Me siguió? La manera en que vivimos los cristianos se relaciona directamente con el concepto que tú y yo tenemos de Dios. ¿Sí está conmigo? Casi siempre basamos nuestra teología por las circunstancias, ¿cierto o falso? O sea, tú y yo decimos: no, pues estoy bien con Dios porque me está yendo bien. Como no me he enfermado de COVID, entonces Dios está contento con mi vida. Y así es como usualmente nosotros manejamos nuestra teología. Pero Pablo y Silas, al contrario, están evaluando las circunstancias a la luz de lo que sabían que era cierto con respecto a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus cánticos. Sus cánticos expresan plena confianza en Dios. Y ellos sabían que lo que estaba sucediendo en sus vidas, Dios lo iba a utilizar. ¿Para qué? Para beneficio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo iba a utilizar para traer gloria a su nombre. Es increíble. Pero mire, no pasa mucho tiempo de esto que está pasando a la medianoche, cuando versículo 16, Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, no solo la de la cárcel de ellos. Y las cadenas de todos se soltaron, de todos, no solo de Pablo y de Silas. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, más Pablo clamando a gran voz, diciendo: no tengáis miedo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Mire, muchas personas toman esta porción de la Biblia con cierta incredulidad, les genera como duda, pero si usted y yo lo vemos con los ojos de la fe, entonces podemos creer en un Dios de gracia, un Dios soberano
que nunca se duerme, que nunca deja de actuar. Y como bien dice Romanos 8:28, casi todos nos lo hemos de saber, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Había un llamamiento ahí. Mire este mismo verso, se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y en este caso que estamos estudiando esta mañana, estaba Dios preparando el camino para la salvación de un hombre, que era ese carcelero. O sea, fíjese el amor de Dios, lo que hace por usted, por mí, por el de Gadara. Una persona. Y mire todo lo que prepara, todo lo que tuvo que suceder para llegar a preparar el camino de salvación para este hombre. Claro, también iba a ser la liberación de los misioneros, pero el punto importante para el corazón de Dios era la salvación de ese carcelero. Versículo 29. Él, entonces, o sea, el carcelero, pidiendo luz, una antorcha, se precipitó dentro. ¿Y cómo va él? Confiado, seguro, ¿no? Temblando. Por fin los encuentra y ¿qué hace? Se postró. Se postra a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, dice que despertó. No sabemos si estaba dormido y estaba soñando. Y cuando él despierta, todo eso que estaba soñando conectaba con la realidad. No lo sabemos. Tal vez estuvo escuchando desde la cárcel a la muchacha esta que gritaba. No lo sabemos. Aquí están los que anuncian el camino de la salvación. Tal vez ella gritaba, él escuchó y ahora estaba entendiendo todo. No lo sabemos. Tal vez simplemente estaba experimentando un gran anhelo en su corazón. Pero fíjese bien, vamos a poner especial atención en la respuesta que le dan estos hombres. Es una respuesta directa y personal. Vamos a ver a continuación. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Directo y personal. Nadie más lo puede hacer por ti. Es algo personal y directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, la fórmula o la palabra que le dieron a este hombre sigue vigente para nosotros y es esa necesidad de confiar en el señorío de Jesús de manera personal. Nadie más lo puede hacer por nosotros y eso es lo único que trae salvación. Pero esto es un poco más amplio, no es tan sencillo como para seguir adelante. Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa, Sergio? ¿Qué significa creer en Jesús? Dos cosas. Número uno, creer que Él es quien afirmó ser. ¿Sí? Acompáñenme en su Biblia a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, por favor. Juan, capítulo 20, verso 31. ¿Ya está conmigo? Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Ahí está. Cree en el Señor Jesucristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el primer punto de creer en Jesucristo, creer que Él es quien afirmó ser. Y el segundo punto, vaya por favor a 1 Corintios, capítulo 15.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Entonces, creer en el Señor Jesucristo significa, número uno, creer que el Señor es quien afirmó ser. Y número dos, creer en lo que Él hizo. Primero, creer que Él es el Hijo de Dios. Pero además, todo lo que sabemos que Él hizo, si tú crees en eso, es que estás creyendo en Jesús. Primera de Corintios 15, 3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Eso es creer en las cosas que hizo Jesucristo. Primeramente, que murió por mis pecados, y eso lo vuelve inmediatamente en algo personal. Ya no sí lo hizo por el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, pero se vuelve personal cuando tú entiendes ese sacrificio en la cruz y te quebranta, te rompe el corazón, te arrepientes y vienes a Él. Y no queda ahí, sino que también tienes que creer o debes creer, porque es congruente, que resucitó al tercer día. Y este es el mensaje que Pablo y que Silas le entregan al carcelero y también a toda su casa. Van y les predican. Versículo 32, regrese por favor a Hechos 16. Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y antes de continuar a este respecto, quiero aclarar que esta promesa fue dada a este hombre. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es un versículo que se ha sacado muchísimo de contexto. Y lo he escuchado por ahí gente, no, yo declaro. Y tú dijiste, Señor, que yo y mi casa. No, esta es una promesa que Dios hizo a este carcelero. No es universal ni la saquemos de contexto. No declare usted, ni decrete, ni nada, porque si no después pasan los años y dice, ¿qué onda? Falló el Señor, porque no se ha cumplido esto. Es exclusivamente para este hombre carcelero. ¿Ok? Y bueno, la Escritura es muy clara cuando nos compara a nosotros con árboles y habla de un fruto, de una evidencia acerca de lo que ocurrió en nuestro interior. Y es lo que vemos en la vida de este carcelero. Algo ocurrió, se le ha predicado el mensaje, lo ha recibido, él y su familia aceptan este mensaje, creen en el Señor Jesucristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Y entonces mire versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, o sea, a Pablo y a Silas, los toma, les lava las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjese qué interesante, ¿eh? No se bautiza primero, sino que va y comienza a limpiar su espalda. Dice Crisóstomo que esto fue un lavamiento recíproco. Este hombre comienza a lavar su espalda, pero él comienza a ser lavado en su corazón. Qué hermoso, ¿no? Y dice la Escritura en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Mire, en relación al fruto de la conversión de este hombre, voy a tocar 4 puntos. Y este fue el primero de ellos. Esa es una evidencia de que ha vuelto a nacer, que su corazón cambió. Y es tomarlos y llevarlos a su casa
y comenzar a lavar sus heridas. La segunda evidencia que nos dice la Escritura, y es ese mismo verso, dice, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Ya hemos hablado mucho del bautismo, es un acto público, pero este carcelero decide hacer público su amor por Cristo, su decisión de seguirlo el resto de sus días. Y entonces dice, yo lo amo, yo quiero seguirlo y quiero bautizarme. Ay, Sergio, ajá, ¿y qué público? Si era la medianoche. Sí, pero hubo un terremoto. Y seguramente mucha gente salió de sus casas porque no fue algo leve. Y él lo hace. Y aunque nadie lo hubiera visto, es una convicción personal, es una decisión que él tomó. Y aunque no hubiera nadie, él quería ser sumergido en agua y ser bautizado. Y toda su casa también. Tercera evidencia, versículo 34, y llevándolos a su casa, ¿qué hizo? Les puso mesa. La hospitalidad es una muestra más de la conversión. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada con Lidia? Que también dice que nos obligó, dice, a quedarnos en su casa. Ahí está un tercer rasgo de su conversión. Llega a su mesa y él personalmente los atiende. Saca ahí el cordero, el carnero, comienza a hacer ahí un recalentadito y él personalmente les pone mesa. Está agradecido con Dios. Hay gratitud en su corazón y quiere atenderlos y pone mesa. Y la segunda parte y último punto de las evidencias de la conversión de este hombre, punto 4, y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. A ver, unos minutos antes este mismo hombre estaba a punto de quitarse la vida. Se iba a suicidar. Y ahora irradia gozo. Está a tope, está feliz, está lleno de gozo desde su interior hacia afuera. ¿Cómo pasa eso? Mire, es producto de haber recibido perdón de tus pecados y de mis pecados. Cuando tú entiendes esa parte y recibes ese perdón que solamente Dios puede dar, solo hay gozo. Solo hay gratitud en nuestro corazón. Amén. Fíjese qué hermoso. Tome nota nada más. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, gozoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Vamos a continuar. Hechos 16:35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Verso 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. 2 puntos, dice, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchar en paz. Yo no sé si lo notó, pero es muy curioso que se fueron. O sea, se fueron de la cárcel, fueron a cenar, ¿sí? Les lavaron las heridas, todo. Vénganse, vámonos de regreso. Y puede parecer muy chistoso, pero ¿sabes qué? Hay un valor bien interesante ahí. Integridad. Lo de menos, y en el gozo emocional, era que el carcelero dijera, todos vámonos, váyanse a sus casas. Había tal vez un asesino ahí. Había tal vez un ladrón. Había ahí varias personas detenidas, había varios presos encarcelados. Pues ¿sabes qué? No, ellos se regresan. No sabemos si cerraron la puerta y le volvió a poner los cepos. No nos dan ese tipo de detalles, pero me parece sumamente interesante. Y entonces al otro día llega esa orden. Libéralos, libera a Pablo y a Silas. Mire, yo creo que el pensamiento de la autoridad sin duda fue, ya les dimos una buena paliza, ¿no?
acá tipo judicial, un tehuacanazo, unos toques, o sea, y ya pasaron una noche en la cárcel. Yo creo que con eso habrán aprendido la lección, se van a estar ahora así en paz. Pero ¿saben qué? Ignoraban el proceder de Pablo. Ignoraban que habían cometido una injusticia y esta era muy, muy evidente. Y decía que a ningún ciudadano romano se le podía azotar ni amarrar por algún magistrado. Adversus provocatiotem, dice. Provocatiotenem. O sea, a menos que hubiera alguna provocación. Pero nadie y por ninguna causa se había hecho un juicio. No había ninguna sentencia judicial que dijera, mira, pues ya se hizo un juicio, que les azoten y que los metan se brincaron parte del proceso. Y solo hubiera bastado que Pablo pronunciara unas palabras como estas. Civis Romanus sum. Y entonces ahí todos hubieran, que es algo así como, soy ciudadano romano. Y entonces hubiera habido un problema, pero Pablo no lo hizo, no lo dijo. Y fíjese lo que pasa, versículo 37 de Hechos 16. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, 2, siendo ciudadanos romanos, 3, ¿nos echaron en la cárcel? 4. Y fíjese el signo de interrogación. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? Traducido es como, ya te dicen, no, ya vete, ya no digas nada. No, dice Pablo, no. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Diga carácter. Sí, o sea, de verdad se necesita mucho carácter. Después de esa paliza, una noche en la cárcel y todavía así como, no, mira, no, ve y dile que no nos vamos a ir, que personalmente quiero que venga y me pida una disculpa. Qué tremendo. 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Bueno, dicen, si es lo que quieres, vamos. Y entonces van, magistrado, dice Pablo que no se va a ir, que quiere que vaya usted personalmente y le pide una disculpa. ¿Ah? ¿Qué? Versículo 39. Y 38, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales ¿qué? Tuvieron miedo. Dice, oiga, se brincaron el proceso. ¿Y qué cree? Eran ciudadanos romanos. Nadie me dijo, dice el magistrado. Tuvo miedo. Dice, chanclas, ahora sí va a haber un problema. Tuvo miedo al oír que eran romanos. Versículo 39, y viniendo les rogaron. Les rogaron. Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos les consolaron y se fueron. Pablo y Silas no hacen mayor problema. Fíjese qué especial, ¿eh? Es una línea muy fina. No hay orgullo, hay carácter. No es que, no, y ahora te vas a arrodillar. No. Nada más que vengan y que reconozcan que se equivocaron, que hicieron mal su proceso y no pasa nada. Entonces estos con miedo llegan, reconocen y dice que les ruegan. Pero les ruega también que se vayan. Dice, no, estos cuates va a ser un problemón tenerlos aquí. Dice, mira, sí te pido perdón, ya, perdóname, ándale, ya, pero camínale. Váyanse, por favor. Esto va a ser un problema tarde o temprano. Entonces, consiguen esta parte y ya, no lo vuelven personal, no pasa nada. Siguen adelante. Y vamos a acabar. Fíjese, se van, no sin antes ir a casa de Lidia. A casa de Lidia. Ese era su cuartel, esa era su iglesia. Ese era el hogar en donde estaban todos reunidos.
Y me parece increíble. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué dice que hicieron? ¿Qué? Todavía tenían con qué. ¿No sería más bien la iglesia quien podría consolarlos? Pienso yo. Oigan, ¿qué pasó? Ay, a ver la espalda, no me digas. A ver, pero no es así. Estos hombres, que por cierto no sé dónde quedaron Lucas y Timoteo, porque venían los 4, ¿no? Llegan y los consuelan. O sea, todavía como, no pasa nada, no pasa nada, esto pues, sabíamos que tenía que pasar. Oye, no, pero a ver, ¿cómo? No, a ver, no se queden con esto. Tenemos que seguir adelante. ¿Quiénes vinieron anoche? ¿Compartieron? ¿Alguien cantó? ¿Quién tocó? ¿Quién compartió la palabra? Y los consuelan. Qué tremendo, ¿no? Cuando eso sucede y más que poder tal vez comenzar a lamer nuestras heridas, lo que nos ha sucedido, lo miras con los ojos de Dios y te da para consolar. No, mira, no te desanimes, va a venir para más. Conclusión. El Evangelio es poderoso, muy poderoso. Fíjese qué poder para poder unificar a 3 personas. Lidia, una muchacha esclava y un carcelero. O sea, personas bien distintas, de raza, diferentes clases sociales. Vimos ya que ella tenía dinero, la muchacha era esclava, no sabemos cómo vive, pero tendría otro tipo de... Y este carcelero, distintas y distinta composición psicológica, sus formas de pensar bien diferentes los 3. Pero ¿sabe qué? Los 3 fueron transformados por un mismo evangelio. No evangelios diferentes, el mismo evangelio. Y entonces son bienvenidos en una misma iglesia, en la iglesia de Filipos, que nace en casa de esta mujer. Arrepentidos, los 3, al menos 2 de ellos con toda seguridad, perdonados por Dios y ahora parte del mismo cuerpo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Señor, te damos muchas gracias por este día. Muchas gracias por tu palabra. Señor, que sigue tan viva como cuando salió de tu boca, Cristo. Muchas gracias por la vida de estos hombres, que no se amilanaron, Señor, que no se vinieron abajo, sino que vemos un carácter digno de imitar. Muchas gracias por la palabra que has hablado hoy a nuestro corazón de manera personal. Y queremos pedirte que nos ayudes a cambiar. Señor, porque muchas veces somos cautivados y atrapados por el sistema de este mundo, específicamente por el dinero. Y actuamos de maneras antibíblicas, de manera como alguien que no te conoce. Pero hoy nos acercamos a ti para pedirte perdón y que nos ayudes a cambiar. Que tengamos una visión correcta sobre el dinero, Dios, sabiendo que nada nos pertenece. Señor, que solo venimos sin nada y cuando nos vayamos no podemos llevarnos nada. Solo somos administradores. Danos sabiduría, Señor. Sabiduría de lo alto para poder entender estas cosas y vivir de esa manera, diligentes y cuidadosos de los bienes que pones en nuestras manos, pero que no nos rebasen,
que no nos afanen, Señor. Por favor, ayúdanos y forma en nosotros el carácter de tu Hijo Jesús. Hay una obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Algunos tal vez todavía no comienza. Ayúdalos, por favor, a dar el paso, a entregarse completamente a ti, Señor, a rendir su vida a tu señorío. No hay nada mejor ni más sublime, Dios. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tu palabra dé su fruto a su tiempo y que puedan guardarla en el corazón y llevarla, Señor, para el momento en que sea necesario. Te agradezco sus vidas, el poder congregarnos con libertad, Señor, a escuchar tu palabra. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues damos muchas gracias a Dios por esta palabra. Iniciamos el capítulo 17 si Dios nos permite la siguiente semana. Y mientras tanto, vayan con Dios, están despedidos. Dios les bendiga.